Y ahí está grabando. Ya, entonces, el PPT de hoy día no es muy resumido, así que vamos a revisar todo el PPT y a medida que vamos avanzando van preguntando sus dudas. Ya, entonces, el contenido del resumen sería objetos, imágenes, una introducción, reflexión total interna, que si bien vimos la semana pasada, igual podemos revisarla de nuevo hoy día. Todo lo que es espejos, planos y curvos, y terminamos con lentes. Eso es la clase. Ya, entonces, lo principal de esto es que nos dice que nosotros podemos ver los objetos porque la luz rebota en los objetos y llega hacia nuestros ojos. ¿Ya? Antes se creía que nuestros ojos emitían unos pequeños objetos que se llamaban corpúsculos, y cuando el corpúsculo llegaba a ese objeto, podíamos verlo. Hoy en día sabemos que no, que es cuando los fotones de la luz llegan a un objeto, rebotan en ese objeto y luego llegan hacia nosotros. Ya esa es la razón de por qué podemos ver los objetos, ¿sí? Distinto a cómo se pensaba antiguamente. Ya hemos visto bien la ley de la reflexión desde la clase pasada, que nos dice que el rayo incidente, el ángulo y el ángulo de incidencia son coplanares con la normal, el ángulo de reflexión y el rayo reflejado. ¿Ya? Normal significa que existen en un mismo plano. Entonces llega un rayo incidente, choca contra una superficie reflectora y continúa su camino como rayo reflejado. Y perpendicular a esa superficie va a haber una normal. Y para que ocurra una reflexión deben haber dos medios, ¿sí? Un medio 1, una superficie reflectora, y continúa su camino. Lo importante de la reflexión es que, como cualquier reflexión, no varía la frecuencia, ni su rapidez, ni su longitud de onda. Ya no varía nada. Lo único que varía es la dirección de propagación. Sí, Camila, dime. Ya, Camila, lo que pasa es que esto es un resumen eh, de lo que expliqué en el video. Ya es solamente un resumen. Pero si tienen alguna duda puntual, pueden escribirla, no tengo problema. Pero voy rápido porque es un resumen nomás. Ahora, si quieren que vaya un poco más lento, me avisan y ralentizo un poco la clase, si no, no hay problema en eso. Ya, pero si creen que voy un poco rápido, me avisan y ralentizo un poco la clase. Si igual me da que me apuro un poco. Ya, siguiendo entonces, luego viene la reflexión total interna, ya que ocurre cuando un rayo se refracta al pasar de un medio a otro, al pasar de un medio de mayor índice de refracción a un medio de menor índice de refracción. Y al hacer eso, varía tanto su ángulo que vuelve a entrar, como si solamente se reflejara ese rayo. Ya esa es la reflexión total interna. Pero en realidad esto es una como refracción muy exagerada. Ya eso se le reconoce como reflexión total interna. Y ocurre siempre que pasa de un medio de mayor índice de refracción a un medio de menor índice de refracción. Y debe entrar con un ángulo igual o superior al denominado ángulo crítico. Si se cumplen esas condiciones, entonces vamos a conocer la denominada reflexión total interna. Y la reflexión total interna es parte desde el ángulo crítico. ¿Ya? Según el DEMRE, desde este punto ya es reflexión total interna, aunque no se vea reflejado. Esto ya es reflexión total interna en el ángulo crítico. Y existen dos tipos de reflexión, la regular y la difusa. La regular es donde todos los rayos vienen paralelos y rebotan paralelos. Y la difusa es donde todos los rayos vienen paralelos,
pero no rebotan paralelos, ¿sí? Rebotan a cualquier lado. Esa es la diferencia entre la regular y la difusa. La regular se da más en espejos, perdón, en superficies más pulidas, como lo serían espejos, y la difusa se da en todo el resto de los objetos. Sí, Diego, dime. Se escucha bien, ¿cierto? Sí, Diego. Tenía una duda con respecto a la reflexión difusa. Sí. ¿La superficie tiene que ser necesariamente eh, como con relieves o puede ser una superficie plana pero con distintos... No, a ver cómo explicarlo. Como un hielo que esté roto por dentro. Ya, mira, para irnos como más en la profunda, la regular se da exclusivamente en espejos y la difusa se da en cualquier otra superficie. Ya, por ejemplo, en la reflexión regular eh, se da cuando no todas las personas podemos ver el mismo objeto. Me explico. Si yo, por ejemplo, acá sitúo un cuadrado, acá sitúo un triángulo, o sea, esta luz que viene de acá, el cuadrado se vería aquí. Y solamente las personas que reciben estos dos rayos verían el cuadrado. Nadie más podría verlo como reflexión. ¿Sí? O sea, claro, nadie más podría ver ese cuadrado. Este triángulo lo mismo. Si este triángulo tiene una reflexión regular, solamente las personas ubicadas acá verían el triángulo. No lo vería nadie más. Porque si nos fijamos, la luz del triángulo no va a llegar a ninguna otra persona más que a las personas ubicadas acá. Ya, contesto al tiro las otras preguntas. Ya, reflexión regular ocurre solamente en espejos y podríamos decir otro tipo de superficie reflectora, no sé, como un lago o una no sé, agua podría ser como calmada, es una superficie con reflexión regular, pero es muy poco. En cambio, una reflexión difusa, si acá hay un cuadrado, van a llegar aquí y esta luz entonces va a rebotar hacia allá. Entonces la persona que está acá también puede ver el cuadrado. Esta luz que viene aquí rebota hasta acá, entonces la persona que está acá también ve el cuadrado. Y si dibujamos infinitos rayos, todas las personas que se ubiquen en cualquier lado van a ver el cuadrado. ¿Ya? A eso le llamamos reflexión difusa. Entonces, todas las superficies, o la gran mayoría, tienen una reflexión difusa. ¿Sí? Porque aunque sea plana, por ejemplo, como esta pared, cualquier persona que se ubique desde cualquier punto va a ver esta pared naranja. Ya no importa dónde se vea. ¿Por qué? Porque no es una superficie lisa reflectora, como un espejo. Entonces, aunque la superficie sea lisa, como no es reflectora, igual va a tener reflexión difusa. Aunque sea una superficie plana, igual tiene reflexión difusa. Porque esta pared la podemos ver desde cualquier lado. En cambio, en un espejo, no sé, pues si yo ubico el espejo aquí, yo voy a tener la reflexión que se ve hacia allá. Pero si alguien está de frente al espejo, se va a ver solamente él. Ya entonces, esa es la diferencia entre regular y difusa. En general, el 99% de la reflexión es difusa. Ya solamente, la regular se da solamente en espejos y en superficies como que reflejan, ¿sí? Como un lago o agua tranquila. Pero eso, la difusa va a ser el 99% de las superficies, tengan agua o no. Sí, los PPTs, todos los que hemos visto, los voy a subir al Drive, ¿ya? Para que estén atentos a eso. Voy a hablar también con el profe Felipe para que podamos subir todos los PPTs de resumen y los de mayor extensión al Drive. Eh, Javier, ¿a qué te refieres con que dos personas o sea, estén en lados diferentes de un espejo? Ah, bueno. Y entonces, reflexión difusa es eso.
Sí, es que todos podamos ver un objeto. Ah, ya, entiendo. Y entonces el punto P corresponde al punto de imagen, donde acá, el punto P, donde están nacen los rayos verdaderamente. Y si una persona ve, no, lo que pasa es que este PPT no lo subimos, ¿ya? Eh, yo solamente grabé la clase, no hice el PPT. O sea, no subí el PPT. Así que terminando la clase subo el PPT, ¿ya? Pero la clase es este PPT básicamente, con simuladores de internet. Pero sí, terminando la clase subo los PPT. Entonces, esta parte de aquí no nos mando el correo, los mando al Drive. ¿Sí? Todos los PPT los voy a subir al Drive. Y en esta imagen es cómo funcionan los rayos de luz. ¿Sí? Aquí está el ojo humano y aquí hay un punto. Entonces, el rayo de este punto llega al espejo, rebota y va al ojo humano. Pero la proyección de los rayos es donde se vería el punto en el espejo. ¿Mm? Así funciona la reflexión. Y tiene esas características. Que una imagen virtual significa que esté dentro del espejo, así como en un espejo plano común, y que una imagen real significa que está ubicada fuera del espejo, o fuera del lente, como ya vamos a ver. Derecha o invertida, derecha significa que está derecha, o sea, si la flecha apunta hacia arriba, en el espejo también apunta hacia arriba. Y es invertida si en el espejo apunta hacia arriba, o sea, perdón, si la flecha apunta hacia arriba, pero en el espejo apunta hacia abajo. Eso sería invertida. Y si la imagen es de menor tamaño que el objeto, igual tamaño que el objeto o mayor tamaño que el objeto. Sí, esas son las tres características que se preguntan más en la PSU, sobre todo en espejos curvos. Y una imagen real ocurre cuando la imagen se produce fuera del lente o fuera del espejo. Ya en este caso, un lente de un proyector funciona como imagen real, porque si tú ves dentro del proyector no se ve mucho, pero si el proyector lo proyecta en una pantalla, ahí sí se va a ver bien la imagen. Ya eso es una imagen real, una imagen que no se ve en como dentro del objeto físico, como sería un espejo, pero sí se ve fuera de ella, y como en el lente. Ya, y el espejo plano es súper intuitivo, ya porque todos convivimos con espejos planos. Lo que nos dice esta imagen es que si el objeto está a 1 metro del espejo, entonces la imagen también va a estar ubicada a 1 metro del espejo. ¿Sí? Esas distancias son iguales. Y también sabemos que en los espejos se invierte de izquierda a derecha. ¿Sí? Si yo levanto la mano derecha frente a un espejo, es como si el espejo levantara la mano izquierda. ¿Ya? Pero todos tenemos espejos, así que no nos vale mucho la pena ampliarse en eso. Lo mismo que con la P. Si está, por ejemplo, si yo tengo la cabeza atrás del espejo, en la imagen también la cabeza va a estar como atrás de él. ¿Ya? Se invierten de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante. ¿Ya? Y lo nuevo o lo menos intuitivo, que serían los espejos esféricos. Están los espejos cóncavos y los espejos convexos. Y van a tener distintas propiedades dependiendo el tipo de espejo. Tienen el centro de curvatura, que es este que está aquí, el vértice, que es la mitad del espejo, el eje óptico, que es también la mitad del espejo, una línea imaginaria, y tienen el foco, que se ubica entre el centro y el vértice, justo a la mitad. En un espejo convexo lo mismo, tienen el vértice, el foco y el centro de curvatura. Y el foco se ubica a la mitad entre el lente y entre el centro y el espejo. Y el foco va a ser el punto donde converjan todos los rayos que vienen paralelos al eje óptico, ¿sí? A este eje del medio. Cualquier rayo que venga paralelo a ese eje va a reflejarse siempre pasando por el foco.
Y caso contrario también, cualquier rayo que pase por el foco se va a reflejar paralelo. Siempre, siempre se cumple eso. Y para formar una imagen, siempre vamos a necesitar al menos dos rayos. ¿Sí? Con que se crucen dos rayos en un solo punto, vamos a tener una imagen. Y y ahí tenemos este simulador aquí, que nos va a servir para ver las imágenes de un espejo. Si aquí tenemos un espejo cóncavo y tenemos acá el centro de curvatura, acá, perdón, acá sí, el centro de curvatura, el foco, y acá tenemos el vértice, en este punto. Entonces, si esta flecha está ubicada más allá del centro, ¿sí? Como nos vemos en la imagen, eh, la imagen reflejada siempre va a ser invertida y va a estar entre el centro de curvatura y el foco. ¿Ya? Siempre, siempre. Si nosotros acercamos el objeto hacia hacia el centro, también la imagen va a estar justo hacia el centro. ¿Sí? Como podemos ver, la imagen reflejada va a ser invertida y de menor tamaño. Pero si nosotros las ubicamos justo en el centro, la imagen va a seguir siendo invertida, pero va a ser de igual tamaño que el objeto. Si ubicamos el objeto entre el centro de curvatura y el foco, la imagen va a ser más grande que el objeto. Va a seguir siendo invertida y se va a generar más allá del centro de curvatura. Si acercamos el objeto al foco, no se va a ver nada. Y si lo ponemos más allá del foco, vamos a tener una imagen. Y esa imagen siempre va a ser más grande que el objeto. Y esta vez va a ser derecha. Cualquier imagen que se ubique, o sea, donde se ponga el objeto entre el foco y el lente, va a ser una imagen virtual. Virtual, derecha y más grande que el objeto. Y más allá del foco, siempre va a ser real e invertida. Si se ubica entre el centro y el foco, va a ser más grande que el objeto, y si se ubica más allá del centro, va a ser más pequeño que el objeto. Y podemos ver aquí tres rayos notables, que sería, si va paralelo, se refleja pasando por el foco, si pasa por el foco, se refleja paralelo, y si pasa por el centro de curvatura, se va a devolver por el centro de curvatura. Ya, Nicolás, ¿qué crees que es eso último? Porque no sé, ¿a las imágenes o te refieres a los rayos notables? Ah, ya. Sí, lo que pasa es que eso está en el PPT, más específico. Pero lo que estoy diciendo es que si el objeto se ubica más allá del centro de curvatura, entre el centro y el infinito, la imagen siempre va a ser invertida, real y más pequeña que el objeto. Si lo ubico justo en el centro de curvatura, la imagen va a ser real, invertida, pero de igual tamaño que el objeto. Repito el tiro, los rayos notables. Si lo ubico entre el centro y el foco, la imagen va a ser real, invertida y más grande que el objeto. Justo en el foco no hay imagen, y más allá del foco siempre va a ser virtual, derecha y de mayor tamaño que el objeto. Los rayos notables
son los siguientes. Si va paralelo al eje óptico, pasa por el foco. Si pasa por el foco, se refleja paralelo. Y si pasa por el centro de curvatura, se refleja sobre sí mismo. Ya, a ver, déjame devolverme al PPT. Ya, ahora sí. Ya, como explicaba en el video, lo que tenemos aquí es una esfera que se partió para hacer un espejo. ¿Ya? Entonces, si nosotros ampliamos esta esfera y la seguimos dibujando, vamos a tener un círculo completo. ¿Ya? A ver. Ya. Ahora sí, si nosotros ampliamos esta esfera, vamos a tener un círculo completo. ¿Ya? Y lo que pasa aquí es que el centro de curvatura va a coincidir con el radio de esta esfera. ¿Ya? El centro siempre va a ser el radio. Y el foco va a ser la mitad del radio. ¿Ya? Así como con la explicación larga. Entonces, eh, si aquí tenemos nosotros el espejo, vamos a tener que la mitad del espejo va a ser el vértice. El radio del espejo va a ser el centro de curvatura. Y la mitad, justo la mitad, entre el radio o el centro y el vértice va a ser el foco. ¿Ya? Nos referimos al foco porque van a estar aquí los rayos notables también. ¿Sí? Y la imagen siempre va a ser donde se cruce los rayos. ¿Ya? Voy a agregar los otros rayos notables, ¿sí? Que son los siguientes. Si tengo un rayo que cuando sea... Ahora sí. Si tengo un rayo que pasa por el vértice, se va a reflejar con el mismo ángulo con el que venía. Ya, ese es otro rayo notable. Y si pasa por el foco, se va a reflejar paralelo al eje óptico. Esos son los 4 rayos notables que existen. El que pasa por el foco, o sea, el que va paralelo, en este caso el morado, y pasa por el foco, el que pasa por el foco y se refleja paralelo, el que pasa por el centro y rebota sobre sí mismo, y el que pasa por el vértice y sigue con el mismo ángulo. Y esos son los 4 rayos notables que existen. Y esto es un espejo cóncavo. Cóncavo porque tiene una concavidad hacia adentro. ¿Sí? Si nosotros tomamos una cuchara, la imagen, o sea, en la parte de la cuchara donde nosotros nos vemos al revés, es un espejo cóncavo. No. Si el objeto se ubica en el foco, no hay imagen. ¿Ya? Hay muchos rayos que pueden pasar por el foco. Pero si el objeto se ubica justo en el foco, no hay imagen. ¿Ya? Y también tenemos los espejos convexos. Eso lo expliqué recién. Ahí, justo en el foco, no hay imagen porque siempre va a ser... eh, los rayos siempre van a ser paralelos, entonces nunca se van a chocar.
Y acá tenemos el rayo que va paralelo, se refleja pasando por el foco y se amplía el rayo hacia allá. El que va Ahí está. paralelo se refleja por el foco y el que pasa por el foco se refleja paralelo. Ay, mierda. En serio. Y este es el espejo convexo. Y el espejo convexo tiene la concavidad hacia el otro lado, que es donde siempre nos vamos a ver derecho. Un espejo de un bus o de una micro son este tipo de espejos, ya los espejos convexos. Y las imágenes siempre van a ser más pequeñas. ¿Sí? Esto siempre se va a cumplir. No importa dónde se ponga el objeto del lado de un espejo convexo, la imagen siempre va a ser virtual, derecha y más pequeña que el objeto. Y eso siempre se va a cumplir, no importa dónde se ponga el objeto. Y ese es el cuadro resumen. Sí, los rayos notables son igual para todos los espejos. En este es un poco más complejo, porque si nosotros lo ponemos allá, este rayo que va paralelo se refleja como si viniera del foco. Se refleja hacia allá y la extensión del rayo pasa por el foco. Este rayo que va por el centro se refleja sobre sí mismo. Este rayo verde que va a pasar por el vértice se refleja con el mismo ángulo y su extensión es la que pasa, la extensión de ese rayo es lo que se ve en el espejo. Y si nosotros tenemos un rayo que va hacia el foco, que va derecho al foco, se va a reflejar paralelo, pero no va a llegar al foco. Es como si llegara al foco, pero antes de llegar se refleja y luego se extiende ese rayo. Sí, una cuchara tiene los dos tipos de espejos. Por donde se toma la sopa va a ser la parte cóncava y por donde se cae la sopa va a ser la parte convexa, ya en una cuchara. Ahí podemos ver bien los dos tipos de espejos, cóncavo y convexo. Y este sería el cuadro resumen. En un espejo convexo, como la parte por donde no se toma la sopa, en una cuchara, o un espejo de micro, que también son convexos, todas las imágenes van a ser virtual, derecha y de menor tamaño. Ya siempre. Y en un espejo cóncavo, que es por donde se toma la sopa, y los espejos de maquillaje también son cóncavos. La imagen va a depender de dónde se ponga el objeto. La B era vértice. Si el vértice era justo la mitad del espejo. Ya, una imagen virtual es una imagen que se ubica dentro del espejo. ¿Sí? En un espejo plano, nosotros podemos ver claramente que nuestro reflejo está dentro del espejo. ¿Ya? En una imagen real, eso no es tan evidente. ¿Sí? Déjenme buscar algo para ejemplificarlo.
Uy, no lo encuentro. No sé si la imagen real podría ser una imagen 3D, porque eso lo que va a hacer es que dependiendo de dónde miremos, es la imagen que vemos, pero no sé si es una imagen 3D. O sea, con imagen 3D te refieres como un holograma. Hola, hoy tenemos un experimento muy interesante. Ya, ya aquí podemos ver lo que sería una imagen real, ¿sí? Que aquí esta persona está usando un espejo cóncavo como base, ¿ya? Y va a ubicar un pequeño cerdito. ¿Ya? Eso sería una imagen real. Es una imagen que se ubica fuera del espejo. ¿Ya? Pero para eso generalmente se necesita una pantalla. ¿Ya? Por ejemplo, como les decía, en un proyector, si uno ve como para dentro del proyector, no se ve muy claro. Pero si al proyector tú le pones una pantalla, se va a ver bien la imagen. Eh, sí, en una película 3D podría ser, porque la imagen 3D como que se proyectan los lentes. Sí, esos lentes serían como la pantalla donde se proyecta. Pero no sé si es la mejor definición como imagen real. Camila, el rey notable que si va paralelo al eje óptico, se va a reflejar pasando por el foco. Ya todos los rayos que van paralelos al eje pasan por el foco. Y todos los rayos que pasan por el foco se reflejan paralelos. Si en el espejo cóncavo se invierte la imagen de arriba hacia abajo, siempre que esté más allá del foco. Si está entre el foco y el espejo, la imagen va a ser derecha. Los rayos incidentes son los que están antes de chocar con el espejo. Y una vez que chocan con el espejo, se llaman reflejados. Ya, entonces, eso sería la parte de espejos. ¿Alguna duda con espejos en específico? Cualquier duda que les quede de espejos porque vamos a empezar a ver lentes. Sí, estoy grabando la clase, después se va a subir a YouTube, sí o sí, no sé si al Drive, pero al canal de YouTube de física sí lo vamos a subir. Los cóncavos en sí no sé si más complejos, pero sí tienen más posibilidades, sí, dependiendo de dónde se ubiquen. Pero es básicamente donde uno ubique el espejo.
Si el espejo está para acá es cóncavo, si está para allá es convexo. Pero no, más que eso no es más complejo. Solamente va a depender de dónde se ubique el objeto. Sí, el canal en YouTube se llama Física Pre-Eloisa. Ese es el canal. Y entonces vamos a seguir con lentes. ¿Ya? En lentes van a funcionar más o menos igual a espejos. ¿Ya? O sea, por ejemplo, con focos, vértices y centros. ¿Sí? Cualquier rayo que vaya paralelo al foco va a pasar por el foco, cualquier rayo que pase por el foco se va a emerger paralelo, van a seguir cumpliéndose los rayos notables. Lo que va a ser distinto es dónde se forma la imagen y cómo funciona más como físicamente. ¿Sí? En los espejos, por ejemplo, había solo reflexión. Aquí hay refracción, hay reflexión, hay más cosas. ¿Ya? Pero eso es como para física de universidad. Para acá, lo único que nos importan son los rayos notables. Y un lente convergente va a funcionar igual a un espejo cóncavo. ¿Sí? Como les mencionaba en el video, cuando veamos lentes, olvídense de esta parte de acá. ¿Sí? Lo único que tienen que ver es el espejo del lado derecho, o sea, del lado opuesto. Si el objeto está acá, tienen que fijarse en el lente de esta parte de acá, o el espejo de esta parte, el espejo opuesto. Si el objeto se ubica a este lado, tienen que fijarse en el otro espejo, en el opuesto. Ya, pero básicamente un lente convergente, también conocido como bicóncavo, funciona como un espejo cóncavo. Cualquier rayo que vaya paralelo va a pasar por el foco. Y cualquier rayo que pase por el vértice se va a reflejar sobre sí mismo. O va a seguir su camino derecho. Jeremías, ¿a qué te refieres con los láser y un prisma? ¿No? ¿Nada? Y entonces, un lente convergente va a funcionar igual que un espejo cóncavo. Y lo mismo, si se ubica más allá del centro de curvatura, la imagen va a ser más pequeña que el objeto, real e invertida. Si se ubica justo en el centro de curvatura, va a ser real, invertida, pero de igual tamaño. Entre el centro y el foco va a ser real, invertida y de mayor tamaño. Justo en el foco no va a haber objeto, o sea, no va a haber imagen. Y entre el foco y el objeto va a haber una imagen virtual, derecha y de mayor tamaño que el objeto. Ya, en el resumen que va a haber más adelante va a salir todo esto resumido. Pero siguen habiendo los mismos rayos notables. Si va paralelo, luego pasa por el foco. Si va por el foco, luego pasa paralelo. Siguen cumpliendo los mismos rayos. Y en un lente divergente, la imagen siempre va a ser real, derecha y de menor tamaño que el objeto. Ya eso siempre se va a cumplir. No importa dónde se ponga el objeto, en un lente divergente va a pasar esto. Entonces, si en el lente convergente el objeto se ubica entre el foco y el lente, la imagen va a ser más grande que el objeto, virtual y derecha. Ya, como acotación, todas las imágenes derechas son virtuales y todas las imágenes invertidas son reales. ¿Ya? Siempre se cumple eso. Y en un lente divergente se comporta igual que un espejo convexo. ¿Ya? La imagen siempre va a ser virtual, derecha y de menor tamaño. Y esta es la tabla resumen.
donde un espejo divergente se comporta igual que un espejo convexo y una lente convergente se comporta igual que un espejo cóncavo. ¿Ya? Esos son el resumen, que para los dos sería más o menos semejante. Y en los defectos de la visión, la miopía es cuando se ven mal los objetos lejanos y se corrige con un lente divergente. Ya, porque lo que hace el lente divergente, o lo que haría, sería hacer que diverjan estos rayos, ¿sí? En vez de que entren paralelos en la parte de acá, que entren un poco más alejados de sí. Eso haría el lente divergente. Entonces, lo que haría el globo ocular sería juntarlos, no antes, sino que juntarlos en ese punto. Con eso se arregla la miopía, con un lente divergente. Y la hipermetropía, que es ver más los objetos cercanos, se arregla con un lente convergente, porque si aquí llegan un poco paralelos, el convergente los junta un poco antes de entrar, y esto los vuelve a juntar. Entonces se juntan justo en ese espacio, en la retina. Porque esos números de miopía y metropía, astigmatismo, no tengo idea. De verdad que no tengo idea. No me acuerdo. Sí, dime. Felipe, dime. Sí, los defectos de la visión entran como materia en la prueba. Lo que no entra es el funcionamiento del ojo así como a un nivel más profundo. Así, no sé, qué hace la córnea, el cristalino, la retina, globo ocular. Así como en profundidad el ojo, el funcionamiento del ojo como biológico no entra. Pero sí entran los defectos. ¿Y con qué lentes se arregla? ¿Ya? A ver. El astigmatismo es una superficie corneal irregular y se arregla con lentes cilíndricas. Dependiendo del tipo de astigmatismo, va a ser el tipo de lente. Y la presbicia es la pérdida de elasticidad del cristalino y se arregla con lentes convergentes. A medida que avanza la presbicia, mayor, o sea, más potente tiene que ser el lente. Y la hipermetropía se corrige con lentes convergentes. Ah, un lente convergente es una lupa. Y una lupa es un tipo de lente convergente. Los potes de botella va a depender de muchas cosas. Porque los lentes no son solamente como estos de acá que son dos tipos de espejo. Lentes cilíndricos son lentes curvos. Ya cualquier lente como curvo va a ser un lente cilíndrico. Si tiene miopía y hipermetropía, no van a ser lentes especiales. Ya, por ejemplo, lo que pasa es que en la óptica no están solamente los espejos convergentes, o sea, divergentes y convergentes. Ya no están solamente esos espejos. Está el plano convexo, está el plano cóncavo, está el bicóncavo, está el biconvexo. Hay muchos tipos de lentes. Ya no están solamente esos dos. Entonces, dependiendo del tipo de enfermedad, también va a ser el tipo de lente. Por eso está el plano convexo, plano cóncavo, bicóncavo, biconvexo, convexo, convexo. No son solamente esos dos tipos de lentes. Ya. Y el astigmatismo, a ver si lo puedo ver un poco mejor. Ah, ya, el astigmatismo, lo que pasa es que, a ver, en un ojo sano, este sería como
el globo ocular de un ojo sano. Sería como el cristalino ahí y el ojo hacia atrás. Sí, y ahí los nervios hacia atrás y la cuestión. Y aquí estaría como la pantalla del ojo. Ese sería un ojo sano. Si solamente los lentes bicóncavos y o sea, claro, biconvexos y bicóncavos entran en la prueba. Si solamente los convergentes y divergentes. Son los únicos dos que entran en la prueba. Y el ojo de una persona que sufre astigmatismo sería más o menos así. ¿Sí? No es como un cristal perfecto, redondo, sino que tiene como ciertas arrugas. Así es el ojo de una persona con astigmatismo. ¿Ya? Y en la presbicia es la pérdida de elasticidad. El cristalino es lo que nos ayuda a enfocar. ¿Sí? Así podemos ver como objetos lejanos y cercanos. Eso sirve con un pequeño elástico que está dentro del ojo. A medida que se avanza con la edad, ese elástico va perdiendo su elasticidad y se va poniendo cada vez más rígido. Eso se arregla también con la presbicia. Y si tiene miopía y astigmatismo, no sé. No sé tanto de enfermedades del ojo. No lo he estudiado tanto. Así que no sé. Entonces, como a grandes rasgos, esto es una visión normal. Esto es una visión con miopía, que la imagen se forma antes de la retina. Si es la hipermetropía, la imagen se va a formar después de la retina. Y si tiene astigmatismo, la imagen va a ser media difusa. Ya porque esta parte del cristalino, esa parte, va a ser como media irregular. Eso es una persona con astigmatismo. Y los telescopios son objetos que funcionan con base de la óptica. Está el refractor, que es aquí cuando hay, o sea, cuando aquí tienen una especie de lente, va a juntar los rayos en otro lente o en otra pantalla y ahí se van a ver en el ojo humano. En un espejo reflector, la luz viene desde acá, se refleja en un espejo que lo junta en otro espejo más pequeño y ese espejo luego lo va a reflejar hacia el ojo. Y luego están los catadióptricos, que es un sistema más complejo, que viene la luz de la estrella hacia acá, se refleja en este espejo, se vuelve a reflejar aquí, y aquí hay una pantalla donde lo puede ver en el ojo. Entonces están los refractores que funcionan con dos lentes, están los reflectores que funcionan con dos espejos, y están los catadióptricos que son más complejos, que es un sistema de ambos. Están los microscopios que funcionan con un sistema de dos lentes y sirve para incrementar demasiado una imagen. ¿Sí? Por ejemplo, piensen que ponen dos lupas. Utilizan una lupa, a esa lupa le ponen otra lupa y eso sería un microscopio. Ya, entonces, un microscopio funciona como un sistema de lupas. ¿Ya? Tengo un objeto, tengo una lupa que va a ampliar la imagen, tengo otra lupa que la va a volver a ampliar y ahí vamos a ver la imagen. ¿Sí? Y dependiendo de dónde ubiquemos esta lupa, y la segunda también, es qué tan grande vamos a ver la imagen, o qué tan enfocada vamos a ver la imagen. Sí, pero un microscopio básicamente es eso, es un sistema de lupas. Lo otro que puede entrar en el video sería el funcionamiento de una cámara fotográfica. Ya, pero una cámara fotográfica es básicamente un sistema de espejos, espejos planos, con uno o dos lentes móviles. ¿Sí? Lo mismo que una lupa. Son dos lentes que se van moviendo y un sistema de espejos que captura una foto. Sí, como en una cámara fotográfica. En la cámara del celu funciona distinto. Y en el video decía algo de las luces. No sé qué decía de las luces en el video. No me acuerdo.
pero sé que también existen microscopios láser. Ya. Eso, ¿alguna duda de la materia en sí como materia? Ya, la guía. Partimos de la pregunta 18 en adelante. Entonces, pregunta 18. Una bailarina se encuentra girando frente a un espejo plano dispuesto verticalmente. Al respecto, ¿cómo es el tamaño de la imagen y el sentido de giro que se observa de sí misma la bailarina? Sí, como muchas preguntas, esta va a ser de descarte. Ya nos dicen, es de igual tamaño que ella y gira en su sentido opuesto. Primero, tenemos que ver que nos ubicamos en un espejo plano. Como es un espejo plano, todas las imágenes van a ser virtuales, derechas y de igual tamaño. Así que C, D y E quedan descartadas al tiro por decir que es de distinto tamaño. Pero sabemos también que la imagen se va a invertir de izquierda a derecha. Por lo tanto, si giraba en un sentido, en el espejo va a girar en sentido opuesto. Por lo que sería la alternativa B, la pregunta 18. ¿Alguna duda respecto a esa pregunta? Pregunta 19 entonces. La figura muestra un objeto parado frente a un espejo cóncavo. Detrás del espejo vemos una imagen de mayor tamaño y derecha. Entonces, ¿dónde está parada la persona? Si el objeto está aquí a la derecha, la imagen está a la izquierda, es un espejo cóncavo y la imagen es más grande que el objeto. ¿El objeto dónde está parado entonces? ¿Cuál sería la alternativa correcta? ¿Alguien que no entienda por qué es la alternativa C? ¿No? ¿Nadie? 20. En la figura se presenta un objeto O ubicado frente a un espejo cóncavo, donde F indica la ubicación del foco F del espejo y la línea horizontal su eje óptico. Al respecto, se afirma correctamente que la imagen del objeto O que forma el espejo es... ¿Cuál sería la alternativa correcta en la 20? La alternativa correcta sí sería la D, porque dice derecha respecto al espejo, al objeto real y de igual tamaño que el objeto. Primero, si una imagen es derecha, siempre tiene que ser virtual. Y si una imagen es invertida, siempre tiene que ser real. Entonces, si dice derecha y real, ya queda inválida. Porque derecho y real no puede tener la misma frase. Lo mismo, invertida y virtual tampoco puede ser. Entonces, A y E quedan descartadas. Pero la imagen se ubica entre el foco y el espejo. Por lo tanto, la imagen siempre va a ser derecha respecto al objeto, virtual y de mayor tamaño que el objeto. ¿Sí? Tal cual este ejercicio. El objeto estaba entre el foco y el espejo, por lo tanto su imagen va a ser virtual, derecha y de mayor tamaño. ¿Sí? Lo mismo la 20. Como está entre el foco y el espejo, va a ser virtual, derecha y de mayor tamaño que el objeto. Lo de el ejercicio 19 también se aplica en el 20. 21. En la figura se observa un objeto colocado frente a un espejo. A la derecha del espejo se observan 4 imágenes. La que muestra en forma correcta la imagen que corresponde a ese objeto es, primero tenemos un objeto y tenemos un espejo convexo. ¿Ya? En un espejo convexo, la imagen solamente puede ser de una forma. ¿Ya? No importa dónde se ponga el objeto, las imágenes en un espejo convexo siempre son las mismas. Que sería como un espejo de micro, donde las imágenes siempre se ven virtuales, derechas y de menor tamaño que el objeto.
Con esas características, ¿cuál sería la respuesta correcta? Sería el objeto P, alternativa A. (22) La figura representa la posición de una lente con sus focos F y un objeto. Al respecto, el observador verá una imagen. Es un espejo convergente y el objeto se ubica entre el foco y el lente. La alternativa A es virtual y de mayor tamaño que el objeto. ¿Sería correcta o no? La alternativa A del ejercicio 22. Sí, sería A. ¿Alguna duda hasta ahora de las alternativas que hemos visto? ¿No? ¿Ah? 23. Un grupo de estudiantes realiza un experimento con lentes, registrando la siguiente nota en su informe. Al sostener una de las lentes a una distancia apropiada, observamos que se forma una imagen nítida sobre una pared blanca. Sin embargo, esta se ve invertida, con lo cual concluimos que todas las lentes producen imágenes invertidas. Con respecto a la conclusión de los estudiantes, se puede afirmar correctamente que es inválida. ¿Por qué? Ya sí, la alternativa más correcta sería la B, ¿sí? Que se basa en un caso particular porque solamente usa una lente y usa un tipo de lente, no todas las lentes. Por lo tanto, la alternativa correcta en la 23 sería la B. Y eso sería. Recuerden que esta guía es la segunda parte de la guía 3. Ya, así que si quieren revisarla en el Drive, está aquí en la guía 3.